Hola, buenos días. Os voy a explicar en este vídeo el reinado efectivo de Isabel II. ¿A qué me refiero yo con el reinado efectivo? Pues cuando Isabel II ya es proclamada mayor de edad, que tenía 13 años realmente, y se le considera apta para reinar, apta para hacerse cargo del trono. ¿Vale? Este reinado efectivo, que sucede después de las regencias, va a durar 25 años, de 1843 a 1868. Y se divide en tres etapas que dependen de quién gobierna. Va a haber una primera etapa que va a ser desde el año 44, 43-44 hasta 1854, que le llaman la década moderada, que quiere decir pues que gobiernan los moderados 10 años. Luego va a haber 2 añitos que gobierne el Partido Progresista, que va a ser, digamos, del 1854 al 1856. Y luego va a haber otros años ya, más de 12 años, que van a volver a gobernar los moderados, aunque en alternancia con un partido centrista que se va a llamar la Unión Liberal, que va a ser digamos, el centro entre los progresistas, que eran, digamos, el ala izquierda del liberalismo, y los moderados, que eran el ala derecha del liberalismo. Porque todos los gobiernos, eso sí, son liberales. España, ya sabéis que según esto, pues ya se ha configurado como una monarquía constitucional, ya no es absoluta, es una monarquía constitucional en el que la corona, en este caso la reina Isabel II, pues tiene que respetar la Constitución y ceñirse a los papeles, digamos, a las funciones que la Constitución le da, ¿vale? Le da digamos, unas funciones, unos poderes y no puede salirse de ahí. Bueno, empezamos por la década moderada. La década moderada, como su nombre indica, gobierna el partido moderado. El partido moderado era una de las ramas del partido, de lo que era el liberalismo español. Era la rama más conservadora. Los moderados, ya sabéis, que pretendían reformas, pero reformas que no desagradasen a la corona. Dejar amplias atribuciones a la corona, dejarles atribuciones potentes, y no poner, digamos, en tela de juicio los privilegios de la Iglesia. Aunque, por otra parte, sí que defendían una sociedad igualitaria en el terreno legal, sin que hubiera privilegios. Y sí que defendían una monarquía constitucional. En esto estaban de acuerdo con los progresistas. ¿Quién es el líder? El líder va a ser el general Narváez. El general Narváez, Ramón María Narváez, un general de Loja, de Granada, va a ser el líder de este partido moderado. El Espadón de Loja, lo llamaban. Bueno, Narváez lidera la mayoría de los gobiernos de esta década moderada. También hay otras figuras importantes como Bravo Murillo, muchas tienen nombres de calles de Madrid. ¿Y qué se hace en esta época? ¿Qué se hace en la época de la década moderada? Pues aprueba una nueva constitución, la de 1845, que es una constitución liberal, pero en un sentido conservador. Los derechos y las libertades aparecen, pero aparecen de forma más restringida, la corona tiene más poderes, y el sufragio es censitario y muy restringido. Votan muy pocas personas. Es una constitución liberal, pero liberal conservadora. ¿Vale? Bueno, hay división de poderes, hay derechos, libertades, igualdad legal, pero de una forma siempre interpretado en clave conservadora. ¿Qué más ocurre durante esta época? Durante esta época de la década moderada se produce una centralización del Estado. El Estado, digamos, va a ser el gobierno central el que decida la mayoría de cuestiones. Las leyes van a ser las mismas en toda España, acabando con una diversidad legislativa que había en algunas áreas, sobre todo áreas ya del País Vasco y de Navarra. Pues aquí se impone la centralización, o sea, que todas las leyes rijan, cuenten igual en todas partes. Es importante ese aspecto. También una centralización
por medio del nombramiento de alcaldes para las principales ciudades y de gobernadores civiles para las provincias. Esto es una medida que tomará el gobierno central. El gobierno central designará a los alcaldes de las principales ciudades. No los nombrarán los habitantes, sino el gobierno. También, por otra parte, se nombran estos gobernadores civiles como representantes del gobierno en las provincias. Es una época de estabilidad, por tanto, que se completa con la creación de la Guardia Civil. Muy importante la creación de la Guardia Civil por parte del Duque de Ahumada e impulsada en gran medida por Narváez. Va a ser un cuerpo policial que se va a encargar de mantener el orden en el campo, especialmente en el campo, donde a veces había revueltas de los campesinos, había a veces pues también robos, protestas o robos simplemente por parte de delincuentes comunes, y la Guardia Civil va a ser el cuerpo que mantenga el orden en las zonas rurales, en el campo, ¿vale? Así que bueno, eso es una novedad. Otra novedad en esta época es que van a aparecer nuevos partidos políticos, aparte de los progresistas y los moderados, aparecen dos partidos más pequeños separados de los progresistas. Uno van a ser los demócratas. Los demócratas defienden el sufragio universal. Los demócratas aceptan la monarquía, pero siempre que haya sufragio universal. Y luego dentro de los demócratas va a salirse un sector que van a ser los republicanos, que ya directamente defienden la república, ¿vale? Defienden que desaparezca la monarquía y que exista la república. Va a ser una época pues de gobiernos autoritarios, de estabilidad, de protestas, porque, bueno, sobre todo los progresistas se ven al margen del poder, los progresistas están marginados del poder, y como tienen contactos en el ejército, un militar progresista, Espartero, se va a aliar con un militar, O'Donnell, que había sido moderado, pero le parecía que los moderados estaban siendo demasiado conservadores. Entonces, entre O'Donnell y Espartero van a organizar una rebelión, sobre todo O'Donnell la va a liderar, que se va a llamar la Vicalvarada. Va a ser un pronunciamiento militar a las afueras de Madrid en la población de Vicálvaro. Este pronunciamiento militar se va a extender a toda España, a otros lugares de España, sobre todo hacia Andalucía, hacia Castilla la Nueva, y al final la reina se ve obligada a destituir al gobierno moderado y a llamar al poder a los progresistas representados por Espartero, que es su líder, el príncipe de Vergara, una persona muy popular, una figura muy destacada, y vamos a tener una época que se va a llamar el Bienio Liberal, que van a ser 2 años, del 1854 a 1856. En esta época los progresistas van a intentar imponer una nueva constitución, la constitución nonata, que recoge las ideas más de reducir el poder de la reina, de que la soberanía pertenezca exclusivamente a la nación y no sea compartida entre la corona y la nación, y también ampliar el sufragio, no sufragio universal, pero ampliarlo. Esta constitución se le va a llamar la nonata, quiere decir que no va a ser aprobada. En ese sentido va a ser un fracaso, porque no se va a aprobar esa constitución. Otras medidas que se van a tomar, la ley de ferrocarriles, que permite la inversión extranjera, con lo cual se van a instalar aquí muchas compañías de ferrocarril. Y otra medida va a ser la desamortización de Madoz, una nueva desamortización que sobre todo va a consistir en la expropiación de los bienes de los ayuntamientos. Son expropiados por parte del Estado, se los quita a los ayuntamientos y los pone en venta en subasta pública, o sea, privatizan estas tierras, con intención de que se cultivasen mejor y, bueno, de que se le hiciera un uso. Y quedan favorecidos, claro, los grandes compradores de tierras. Bueno, tenemos este gobierno que solamente va a durar hasta el 56. En el 56 hay un cambio de tercio y van a volver al poder los moderados junto a los progresistas. A la Unión Liberal. Va a ser los moderados con la Unión Liberal los que, en este caso, recuperen el poder. ¿Vale? Lo recupera
una figura que va a ser Espartero, pero aliado a otra que va a ser O'Donnell. Espartero y O'Donnell, en este caso, igual que O'Donnell había estado antes aliado con... Perdón, Espartero, ahora va a ser Narváez. Narváez y O'Donnell. Narváez y O'Donnell son los que recuperan el poder. Y estos años, desde el 56 al 68, son años que alternan en el poder los moderados por un lado y la Unión Liberal por otro. Los moderados ya hemos visto que era la parte más conservadora del liberalismo, pero luego está la Unión Liberal, que era un partido que mezclaba a los moderados, que eran más abiertos, menos conservadores, a los moderados que se parecían más a los progresistas, y también en esa Unión Liberal entran progresistas que son progresistas más cercanos a los moderados. El sector más conservador de los progresistas y el sector como más modernizado de los moderados. Estos dos se juntan y forman un partido de centro entre progresistas y moderados, que se llama Unión Liberal. La idea era unir a todos los liberales. Bueno, la Unión Liberal son unos años, tiene unos años luego, después del año 56, de progreso económico, de que, bueno, se están construyendo los ferrocarriles, se avanza con la industrialización. España tiene un papel bastante más protagonista en el exterior. España intenta retomar protagonismo con expediciones a Cochinchina, a México. Hay una guerra con Marruecos, que a España le va a suponer un cierto triunfo, ¿no? No es un triunfo muy destacado, pero también, para desviar los problemas que tiene España, pues se mete en esta guerra. Y esta época, en principio, va bien todo, hasta mediados de los 60, que llega la crisis económica. Llega la crisis económica y al llegar la crisis económica, pues empieza a haber más protestas, porque además el gobierno en esos momentos ya lo tienen los moderados, que cada vez son más autoritarios, cada vez son más conservadores, y hay ya pues movimientos populares y entre la burguesía liberal para quitarse de encima a los moderados. De hecho, llegamos al Pacto de Ostende de 1866, en el cual dirigentes del Partido Progresista, Juan Prim es el líder del Partido Progresista, y otros dirigentes del Partido Demócrata, que había sido de los progresistas y ahora son, digamos, como más defensores del sufragio universal, se van a poner de acuerdo en el Pacto de Ostende para intentar expulsar de España a Isabel II. A este pacto se va a unir después la Unión Liberal, que ya no está O'Donnell, ya ha fallecido O'Donnell, ahora está Francisco Serrano. Bueno, pues estos tres grupos, progresistas, Unión Liberal, demócratas, se ponen de acuerdo para expulsar a Isabel II. Hay conspiraciones militares, que algunas de ellas fracasan, hay protestas universitarias, hay una situación de crisis también, de crisis económica, que al final afecta al pueblo en general. Y finalmente llegaremos al año 68, a septiembre del 68, en que hay un alzamiento militar por parte de la Armada en Cádiz. Este alzamiento militar se va a extender a la península y al final Isabel II va a tener que dejar España, dejar el trono y dejar España en 1868. Esto se conoce como la Revolución Gloriosa. Y a partir del año 68 tendremos otro periodo que será el gobierno provisional, sin reyes de la dinastía Borbón. Los Borbones abandonan España por segunda vez. La primera fue en 1808, cuando fueron a Bayona. La segunda vez que abandonan España va a ser en 1868. ¿Vale? La reina Isabel va al exilio. Se dirige al exilio y allí morirá mucho tiempo después. De hecho ya estará reinando su hijo, y su hijo morirá y ella seguirá viviendo en el exilio, y ya morirá pues a comienzos del siglo XX, cuando ya está reinando su nieto, Alfonso XIII. Pero esto es otra historia que ya veremos en otro episodio. Venga, chao.